Buenos días, Marni, Pineda, Emilio. Bueno, los amigos de siempre nunca nos dejan solos. Buenos días, Susana. Buen día, Juan, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Cómo mira, lo... ahora te veo, ahora primera vez que te veo así como full color. Yo también los veo muy bien a todos. ¿Cómo me voy a perder esta Fantástico, reunión tan fantástico. hermosa? Ay, qué linda. Debe ser porque hay un poco más de luz Es un día hermosísimo de Sí, sol sí, acá en sí. Argentina. Bueno, tenemos a Giuseppa. Yo creo, en la medida de lo posible, ir presentando los amigos que van entrando, porque me gustaría que ustedes ya, bueno, ya la mayoría se conocen, pero realmente creo que algo fundamental en este espacio es que estamos conociendo nuevos amigos. Y Así realmente es. creo que esa es la gran ganancia que nos ha dejado esta situación, Así en la es. que estamos envueltos desde hace más de un año y a la que le hemos sacado muy buenas ventajas. Giuseppa, Así bienvenida, buenos días. Hola, saludos y abrazos. Buenas tardes por aquí. Bueno, aquí todavía buena mañana. ¿Cómo Tenemos, están? muy bien, gracias a Dios, tenemos a nuestro segundo invitado. Bueno, son tres invitados muy especiales los tres. Emilio del Carril, colega, amigo, una persona a quien yo me declaro su admirador. Su admirador no solamente por lo que es como persona, obviamente eso también tiene que ver con lo que él es como escritor. Yo estoy prendado de los libros, de los textos de Emilio del Carril. Héctor Santana es un amigo. Yo creo que a Héctor yo ni siquiera tendría que leer mucho. Héctor, lo que tú me mandaste de tu biodata, yo no lo he leído todavía. Qué bueno. Pero yo creo que yo no necesito leer tu biodata para presentar. Claro. Es más, vamos a hacer un reto. No la voy a leer y te voy a presentar sin leerlo. Perfecto. está fuerte, está fuerte. Me parece Por amor maravilloso de Dios. porque usted y yo nos conocemos desde hace mucho. Son muchos trotes por los caminos de la cultura. Sí. Bueno, entonces nos falta todavía Valentín Amaro. Obviamente estamos temprano todavía porque es la 11:01 y en este país la tradición es comenzar siempre 10 o 15 minutos después. Bueno, porque Pues la gente... mira, Juan, en lo que tú comienzas, yo quiero, ya que tú felicitaste, sacaste tiempo para felicitar a un amigo tuyo y de cantarte, diciendo maravillas de él, yo quiero saludar a un amigo entrañable que tengo también ahí en el panel, que mira, coincidencialmente es el mismo al cual tú te referías, que es Emilio del Carril, el doctor Emilio del Carril, que es un amigo de este país, ha venido aquí a dar talleres, No, un hombre hay un grupo de mujeres que lo aman a él, déjame decir. comparte, Sí. comparte su Me conocimiento disculpa la con todo el indiscreción, mundo. Emilio. Buenos No, días. y Emilio de verdad es un hombre de estos que aman la palabra, en el sentido de que la prodigan a manos llenas sin ningún interés y sin ninguna otra cosa que no sea el amor que él siente por el trabajo que hacen los demás y por su propio trabajo. Emilio, un abrazo desde República Dominicana, te sabe que te excluyo aquí. Mira, vamos a saludarlos ahora más formalmente. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan, por esta invitación. Tú eres un gestor cultural de primera, una persona muy organizada. Fue un placer conocerte. Vino a Puerto Rico hace poco y pudimos conocernos. Y a Héctor son de estas personas que uno quiere de siempre, que reconoce su talento, que he visto sus textos y me parecen muy buenos y me parece además de una persona de primera, un escritor de primera. Así que a todos los demás, de verdad, pues un placer conocerlos. Es lindo estar un sábado por la mañana aquí conectados, sobre todo porque tenemos un poquito del sol caribeño más el sol de Argentina. Así que estaba diciendo aquí la joven. Tú sabes que yo soy muy fanático de allá, de Argentina también, tengo amistades, me he quedado, he hecho vida como de persona promedio en Argentina, pues usando el tren, montándome, yendo a diferentes lugares con diferentes formas de transporte y fue bien chévere, lo he pasado muy lindo allá también. Vamos a seguir saludando.
la maestra querida llegó y se quedó con nosotros, Mary Joseph, amiga de Nina Bruni, de nacionalidad haitiana, pero radicada en Jamaica desde hace muchísimos años. Ya yo creo que ya es haitiana jamaiquina, ¿verdad, Mary Joseph? Está conectada en su celular hoy porque no tiene problemas de conexión, pero realmente ustedes son la razón de este espacio. Agradecer también la presencia de nuestra amiga y colega Blanca Castaño Peña, lingüista de la Escuela de Letras. Buenos días. Pero sobre todo amiga, que es lo más importante. Así es. Bienvenida. Bienvenida. Jenny estará presente en un momento, Aderson. Ah, perfecto, perfecto. Me gustaría que Jenny conozca ¿A quién no conoce Jenny del grupo? Hay Jenny que lo conoce a todos. Tú conoces a Jenny Montero, Héctor, ¿verdad? A Jenny Montero, no, yo no la conozco, yo la amo. Ah, oye, pero qué novedad, señores. Pero ustedes me siguen sorprendiendo. La verdad que esto parece ya casi una logia. Porque mira, Susana llega a través de Cristina y ha resultado maravillosa la presencia de Susana Torosi, porque siempre está con nosotros. Y eso pasa también con Mary Jos. Y del grupo de Liletra, que nunca ha estado fuera de este espacio. Este espacio, al parecer, también es es de los amigos, hermanos y colegas conocidos en Liletra, en Sevilla. Por lo tanto, yo creo que esto se ha convertido ya en una especie de hermandad. ¿Se acuerdan que el tema de hoy es sobre literatura creativa y nuevas tendencias? Alguien dirá, pero ¿y de dónde se inventarán esta gente estos títulos así como tan? Y resultan interesantes porque creo que ahora mismo los que vivimos en el mundo de la literatura, Emilio, tú que eres el experto, bueno, perdón, tú que eres uno de los expertos, porque ahí sí es verdad que tengo problemas. En el tema de creación literaria, literatura creativa, tú sabes muy bien a lo que me refiero y cuando hablamos de esto, más o menos sabíamos para dónde queríamos ir. Con el tema de que la literatura, para los que vivimos en este mundo, se vive renovando. Cada día aparece algo nuevo y por ahí andan unos grupos interesantísimos, virtuales de la UNAM, del Grupo Planeta, a lo que en su momento yo también seguí, donde todos los días tú te encuentras incluso con diplomados interesantísimos. Bueno, el grupo de Karin, de los amigos de Karin Howley de Bolivia, Darwin Pinto y José y Roberto, tienen de hecho una escuela de creatividad literaria. Es una escuela que funciona bastante bien porque desde la virtualidad ellos han logrado abrirse un espacio. Juan, ¿podría usted repetir la cita que acaba de dar? Escuela de Creatividad Literaria, ¿cómo la buscamos? Yo te voy a mandar el link, te voy a mandar los contactos después a tu correo. ¿Cómo no? Es una escuela que se inició justamente en época, cuando inició la pandemia en su buena, ahí iniciaron Darwin Pinto y Roberto, que es uno de los, bueno, Roberto fue uno de los primeros que participó en el diálogo porque él tiene 2 premios Reina Sofía en periodismo y en crónica periodística en Bolivia. Entonces, a través de él, ellos dos crearon una escuela y sigue vigente. Casi siempre son escuelas diseñadas en módulos, obviamente, y con invitados especiales, con gente muy experta en cada área que va de aborde, que le toca abordar. Y creo que así también hay un amigo nuestro también de España, Aitor, que también tiene una escuela literaria. Pero Aitor estuvo trabajando mucho tiempo en Ecuador. Un vasco en Ecuador de hace mucho tiempo se regresó ahora a España por asuntos familiares, pero sigue también impartiendo cursos virtuales, talleres. Vamos a comenzar entonces con Héctor y luego seguimos con Emilio. Héctor Santana ha sido toda la vida un hacedor de cultura, un buscador de lo renovador. Y creo que en eso Emilio me va a dar la razón. Héctor Santana ha estado transitando por los caminos de la literatura, de la gestión cultural, de la creación literaria, pero sobre todo de la educación
en la República Dominicana durante muchísimos años. Yo no sé precisamente qué edad tiene Héctor Santana, pero sí sé que nos conocemos desde hace más de 30 años, visitando las exposiciones de pintura, las puestas de circulación de libros, en los talleres que se han estado impartiendo en los espacios dedicados para estos fines, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en el ministerio, en el hoy Ministerio de Cultura, cuando eso ni se soñaba tener un Ministerio de Cultura en este país, y ya nosotros andábamos por ahí buscando cursos y talleres. Algo importante, Héctor ha ganado importantes premios de poesía, de cuento, pero sobre todo de novela. En el 2015 gana el premio de novela de la Universidad Central del Este con una novela que lamentablemente, y esto yo voy a cometer la indiscreción de decirlo, está agotada. Esta novela, de la cual hoy quizás sea la razón principal de tu invitación, La mano de Dios. La mano de Dios. Según los conocedores de tu trayectoria literaria, esta es una novela que tiene sus peculiaridades. Obviamente que tu caminar por el mundo de la literatura en República Dominicana y en el Caribe ha marcado un espacio importante, pero sobre todo, ya tú no eres un personaje anónimo, no eres un escritor anónimo, porque tu obra te ha marcado, ha hecho un espacio para ti importante, pero sobre todo un espacio como gestor cultural, porque así es como yo mejor te conozco. Señores, Héctor Santana esta mañana nos acompaña en este 26º Diálogo Literario Internacional. Con nosotros tenemos al amigo, hermano, colega, escritor, poeta, sobre todo, educador, amigo de los dominicanos, Emilio del Carril. Yo realmente cuando Emilio me entregó sus obras cuando nos encontramos en Puerto Rico hace menos de 2 semanas, yo quedé fascinado, sobre todo por el tipo de edición, pero sobre todo las ilustraciones. Eso me fascinó realmente, pero lo que más me fascinó fue el contenido. Pero sobre todo, Emilio también incursiona en la literatura, Jenny Montero no está por aquí todavía, en la literatura infanto-juvenil, con este cuento que se llaman Cuentos Tristes para Niños Grandes. Miren, para no abusar del tiempo de ustedes y de su paciencia, voy a leer algo rápido sobre Emilio del Carril. Ahora sí voy a leer, Héctor. Emilio del Carril, escritor puertorriqueño, además de ser el primer egresado de la maestría en creación literaria con concentración en narrativa de la Universidad del Sagrado Corazón, posee un doctorado en filosofía y letras con especialidad en literatura puertorriqueña y caribeña del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es docente, bueno, y voy a hacer una aclaración, Emilio, si me permite. Ese Centro de Estudios Avanzados, donde tenemos a nuestro queridísimo amigo y hermano, como hasta hace unos días, como decano adjunto y decano de Relaciones Internacionales y Convenios. Me acaba de confirmar Fornerín que ha sido designado rector interino. Es decir, que ahora las cosas se ponen mucho mejor para los dominicanos relacionados con los puertorriqueños a través de sus universidades, tanto de la Universidad del Sagrado Corazón, la Universidad de Puerto Rico en sus diferentes recintos y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es docente de la maestría de escritura creativa, sigo con Emilio, en la Universidad del Sagrado Corazón. Por más de una década ha estado a cargo de los talleres creativos del Departamento de Cursos Cortos, Sagrado Global. En este centro docente fue presidente del PEN, que es Club de Puerto Rico, y de la Cofradía de Escritores de Puerto Rico. Sus libros han recibido premios del PEN Internacional de Puerto Rico, Premio Nacional de Cuento en el 2018,
y el Internacional Latino Book Award a la mejor novela juvenil en el 2016. Se ha especializado en teoría de la narrativa, en autoficción, el tema erótico sagrado en la literatura y la microficción. Sus artículos y trabajos creativos se han publicado en revistas, periódicos y portales de América y Europa. Yo le digo a Emilio que por qué razón sus libros no se dan a conocer como es debido en la República Dominicana. Y digo esto no porque me sienta, digamos, vinculado en términos del quehacer literario, en términos de amistad, de hermandad, sino porque entiendo que la obra de Emilio, en este momento que nosotros vivimos reclamando nuevas obras, entonces no se difunda. Así es que desde este espacio propongo que difundamos las obras de nuestros amigos, de nuestros colegas, no porque sean nuestros amigos y nuestros colegas, sino porque sus obras tienen los méritos necesarios, suficientes, incluso para que sean recomendadas a nuestros estudiantes de media y del nivel superior, es decir, en las universidades. Señores y señoras, amigos, compañeros, colegas, formalmente iniciamos este 26º Diálogo Internacional con la presencia de 3 amigos. Falta uno que no ha llegado todavía, que es el maestro Valentín Amaro. Si está por ahí, que me lo diga. Y vamos a proceder entonces. Héctor, como usted eres del patio, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Emilio del Carril. Recuerden que el tema de hoy es literatura creativa y nuevas tendencias. Emilio del Carril, tu experiencia, tu quehacer literario, lo que tú quieres decirle a este público que nos sigue hoy sobre este tema que al parecer resulta interesante para los docentes de nuestras universidades y para nuestros alumnos. Tiene la palabra hermano Emilio del Carril. Primero, gracias, Juan, por la invitación y por la deferencia y por lo que dice, muy honrado con tus palabras. A Héctor, para que sepa, yo creo que es uno de los grandes prosistas que yo he leído, es muy bueno. Además de que es un gran ser humano, él puede correr cualquier base dentro de la cultura, en el sentido de que puede estar dirigiendo una carpa, como puede estar haciendo una presentación del libro. Así que ese grado de versatilidad, pues solamente lo tienen las personas que realmente quieren trabajar de corazón por la cultura creativa de determinado país. Así que muy honrado, y a todas las demás, porque son todas, si no me equivoco. Sí, pues un placer conocerles. Mira, ¿cómo tú logras que una sociedad que se ha enfocado en los últimos, vamos a decir, el último lustro, sobre todo, los últimos 5 o 8 años, a la cultura mediática, a la cultura pop, a las redes sociales, más que a la disciplina de desarrollarse como un buen lector? Pues eso es bien complicado, porque el hecho es que los nuevos estudiantes en muchos casos carecen de lectura, carecen de cierto conocimiento básico de lo que es la literatura. Y la música ni lo digo, porque en la música también tiene muchos problemas en ese aspecto. Hay un grado de fecha de expiración en la mente de algunas personas, y es que solamente recuerda los últimos 2 años a nivel de lo que es la cultura. O sea, las canciones que sonaron hace 2 o 3 años, y ya cualquier cosa fuera de ese rango es, eso es viejo. Cuando a mí me dicen eso, o sea, el otro día yo estaba dando el cuento de Chekhov, La tristeza, que es uno de los cuentos que más me impacta a mí por la relación padre-hijo, sociedad, vejez, concepto de lo que algunas personas ven como vejez. Y eso es un cuento sencillo porque Chekhov era dramaturgo y claro, mantiene la esencia del drama dentro del texto, así que está mostrando más de lo que está diciendo. Y de momento yo veo que este estudiante
me dice, pero es que es tan pesado. Y yo, pesado. Me quedé pensando a qué se referirá con pesado. Esto, quizás algunas áreas del Ulises de Joyce para mí pueden ser pesadas, complicadas, difíciles de codificar, ¿no? De descodificar. A veces cuando leo a Lezama Lima igual, pero Chekhov. O sea, yo puedo entender que haya, y es porque realmente tenemos una base demasiado limitada en lo que es la comprensión lectora. Ese es uno de los grandes problemas. Y la gente no quiere leer porque la gente es más de gráficas, más de imagen. Entonces quieren ver la imagen y conectar la imagen con el texto. Entonces en ese aspecto es el gran reto de las personas que queremos enseñar ahora, es cómo yo logro que tú te enfoques en la literatura. Tú quieres ser escritor, te preparas para ser escritor, pero al mismo tiempo tienes que completar por lo menos una serie de obras, sumergirte en ellas, conocer la poética de los autores, conocer también el estilo de cada uno en sus trabajos, que incluye desde la adjetivación, el uso de los adverbios, la composición de las oraciones, los temas, cómo pasan de escena a escena. Esa fase técnica que puede hacerse al mismo tiempo que se disfruta un texto. Ambas cosas se pueden hacer. O sea, no hay que hacer una lectura para una cosa necesariamente y otra para otra. Tú puedes disfrutar un cuento, un texto, y al mismo tiempo poder determinar qué elementos tiene el texto. Pues ese es el gran reto. Lograr que los estudiantes, que son de todas edades, o sea, no estamos hablando solamente de personas jóvenes, hay estudiantes a nivel de maestría que son mayores que yo. Y ese es el problema, es que no tienen unas lecturas, no tienen la disciplina de las lecturas, y yo a veces digo con un poco de frustración, ¿cómo tú pretendes, cómo tú osas llegar a un lugar, a una comunidad literaria de un país, pretender que te lean y no querer leer a los demás? Y entonces a mí me parece que es bien importante que haya un balance en ambas cosas. Incursionar en la literatura, a querer ser escritor, es también un compromiso, el compromiso de que pertenecemos a una tribu y que más o menos uno hace un esfuerzo por conocer a los miembros de la tribu, a los caciques, a los naborias, a toda la gente, ¿no? Pues, ¿cómo yo lo hago? Pues hay que recurrir inicialmente a elementos visuales, porque eso es lo más fácil que tienen para conectar. Ya sea que tienen una foto, un vídeo, una canción, ya eso es auditivo, pero elementos que son los que usualmente las personas consiguen en las redes sociales, y tratar de extrapolarlos dentro del salón de clases para que a comenzar a desarrollar una disciplina de lo que debe ser una persona que está intentando incursionar en el mundo de la literatura. Y la base de la lectura es posiblemente la más complicada. Bueno, yo tuve una persona que me dijo el otro día, yo no me gusta leer nada que sea antes del 1960. Y yo, ok, pues todas las lecturas de este curso son desde antes. A veces hay un milenio, a veces hay 500 años, a veces hay 2 o 3 años. Pues entonces hay un reto ahí como profesor de conquistar, enamorar al estudiante para que pueda hacer las lecturas que son necesarias para comenzar a crear lo que es la arquitectura de su punto de vista como escritor, que es la que uno quiere poder conocer. Pues es bien complicado en ese aspecto, pero gratificante cuando algunos, pues no todos, caen en la epifanía, cuando algunos de esos estudiantes participantes descubren, wow, mira, este cuento no lo entendía hace 2 semanas, le di una segunda lectura, y es maravilloso. Y si usted quiere, para mí el ejercicio más interesante es un cuento del Decamerón titulado Lo que le pasó a Don Illán con el Dián de Santiago. Ese cuento es desvelador en algunos momentos, es increíble cuando tú descubres qué es lo que está pasando, pero antes de eso puede ser un poco tedioso. Pero cuando lo descubren, dice, wow, cuando descubren el Aleph, la belleza del Aleph, tú dices, wow, qué hermoso. Entonces, una cosa complementa a la otra,
entonces, cuando tú estás en la clase y tú ves que hay alguien que lo descubre y que se emociona y que desde entonces, a partir de ese momento, no va a volver a ser el mismo ser humano porque va a estar visualizando quizás los escarabajos y le puede poner el nombre de Gregorio, o puede estar viendo a Remedios la Bella subiendo en cuerpo y alma hacia el cielo, pues entonces eso pues valió la pena. Cuando tú ves que hay gente que logra ese momento de entrar, de cruzar la frontera de la comodidad mental hacia el trabajo creativo mental. Héctor, ¿qué tú crees? Me parece muy interesante tu experiencia y conocerla. De verdad que muestra un aspecto que yo siempre he valorado. He valorado ese aspecto junto con otro aspecto. Yo, con la experiencia que tengo con los alumnos y esta pretensión de enseñarles a ellos, o no enseñarles, hacerlos vivir. Yo soy un buscador. Nosotros acá, no sé si en Puerto Rico se utiliza o en Argentina, que es la palabra joseador, que es un buscador insistente. Entonces, yo soy un joseador de textos en donde yo pueda jugar con ellos. Por ejemplo, del Quijote, recuerdo cuando en algunos momentos que logré asignarlo como lectura en jóvenes bachilleres, la primera trampa era, todos en el curso vamos a vestirnos como un personaje de la novela. Pero también encontré un libro en donde estaban todas las recetas de lo que se come y se bebe en el Quijote. Y entonces se dividía por grupos, vamos a preparar eso, pero leyendo. Entonces la lectura se hacía diferente, cada uno de ellos. Yo intuía al final de los finales que esa lectura se le hacía inolvidable. ¿Por qué? Porque el pan de Camacho, me encontraba con ellos 10 años, 15 años después. Ay, Héctor, volvió a preparar el pan de Camacho. Digo, oh, qué bien. Y ese juego con llevar a convertir el salón de clase como si fuera en un teatro, en donde los estudiantes puedan experimentar lo que leen, porque es una forma de ver y vivir. Yo creo que la literatura, nosotros como docentes debemos preocuparnos por eso, porque los estudiantes vivan lo que están leyendo. Entonces, esa vivencia posibilita que una huella en ellos, y esa huella entonces yo creo que lo va llevando a otro paso, que va constituyéndose en lo que dice el poema. El camino se va haciendo al andar. Y esa es una premisa que yo tengo como docente. El otro asunto que está más vinculado con la escritura creativa, y es el hecho de que el mejor profesor de escritura es el profesor que escribe. O sea, en nuestro país tenemos un problema, y no sé si la experiencia con ustedes es igual, de docentes de escritura que no escriben. Entonces, si el docente no escribe, pues es muy difícil que pueda ser exitoso enseñando escritura. Entonces, yo tengo esa premisa como fundamental conmigo. Trato de escribir con mis alumnos partiendo de una idea que tú, Emilio, conoces, que son los detonadores, en donde cada uno de ellos puede irse por donde quiera, ver ese detonador desde el punto de vista que ellos consideren desde su propia experiencia de mundo, que es algo con lo que yo comulgo mucho. Entonces, cuando ellos se enfrentan a esa realidad de tener que escribir a partir de su propia experiencia, pues nacen cosas muy interesantes. Y luego de ahí, lo de aplicar la escritura procesual también es fundamental. ¿Por qué? Porque evita muchas cosas, evita los plagios, evita las trampas. Entonces, cuando él tiene que autorrevisar un texto, cuando él tiene que correvisar un texto con un compañero y después que el maestro también revisa los textos, pero no hay forma de que aparezca un texto que fue publicado en Wattpad, que te lo introduzcan en la clase a ti. Yo creo que esa función es fundamental. Y sobre lo que decías
de esta carencia y esta nulidad espiritual, yo le llamo así. ¿Por qué? Porque yo creo, estoy convencido que, por ejemplo, las muchachas de la Plaza España que canta Lucho Gatica podrán pasar milenios y milenios, esa canción siempre va a ser hermosa. Esa canción siempre va a provocar que un lunes se vuelva viernes. O la canción Está un hola y un adiós de Serrat. También, para mí, cuando yo escucho esas canciones, yo relajo mucho con eso. Yo digo que son como himnos, porque yo me dejo de hacer lo que estoy haciendo y me quedo embebido con ella. Entonces, el problema de nosotros como docentes es llevarlos a ellos a experimentar, a descubrir, porque ¿cuál es el problema? Que el espíritu de ellos, su alma, está encetada, está nuevecita, está envuelta en un celofán hermoso, pero nadie ha sido capaz de abrirlo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Te toca a ti, Emilio, le toca a Susana, le toca a Blanca, a Marni, a Mari, a Girolama, a Diana, a Marni, a Rosario, a Enércida y a Juan destapar eso. ¿Por qué? Porque el día que usted como docente llegó a ese punto de hacerlos entender a ellos que estaban cubiertos con un papel que no les permitía ver, no le permitía descubrir, no le permitía desarrollar, porque aquí es que va el asunto, la empatía. Nuestros estudiantes no son muy empáticos, no son capaces de ponerse en la ropa del personaje, en el lugar del personaje. Y entonces, debido a eso, no tienen la capacidad de sentir, pero considero que con irrupciones como la que plantea Emilio, eso puede ir cambiando poco a poco. Recuérdese que usted está luchando con 12 años de estudio. En la universidad ya el muchacho tiene 12 años de estudio, 10 años de estudio. Y entonces estamos luchando contra eso, más todo el bagaje que tiene de música contemporánea. Entonces, esta estructura que viene dada tanto con la lectura y la escritura, creo que puede surtir un efecto renovador de lo que será esta juventud a corto y a largo plazo. Bueno, Héctor, realmente intenté hablar, pero yo acostumbro montar en mi micrófono y ahí entraste tú de forma maravillosa a dar continuidad a la disertación inicial de Emilio. Mira, hay algo, usted ha planteado cosas que son fundamentales y que tienen que ver directamente con nuestro público escolar, con nuestro quehacer académico. A mí me gustaría que Emilio retome ahora el diálogo, por eso es un diálogo y vamos a hacerlo así, de ser la dinámica siempre de 7 minutos más o menos, y así lo hacemos mucho más dinámico. Al final los amigos que nos siguen podrán incluso interactuar, tener alguna participación, preguntar y opinar. Emilio, vamos a ver cómo se maneja el proceso de creativo para luego entonces hablar de nuevas tendencias. Vamos primero a ver, cuando en el caso específico tuyo, tu experiencia como profesor de literatura creativa, ¿cómo tú diseñas? ¿En qué tú piensas como profesor, pero sobre todo como jefe de equipo, en el momento de diseñar un programa de literatura creativa o de creatividad literaria? Básicamente, yo lo que puedo es diseñar, yo parto, ya los programas estaban establecidos, pues yo parto de la clase que se me asigna con el prontuario que se me asigna, ¿no? Y de ahí hay que empezar el proceso de tratar de pensar que cómo yo puedo llegar a ellos. Recuerden que vamos a irnos hacia varias décadas en el tiempo atrás. Antes los profesores, pues yo conozco algunos que lo hacían así, comenzaban una clase, tenían un elemento, una teoría, preparaban una conferencia magistral y se paraban frente a los estudiantes a dar la conferencia. Entonces, eso ha variado. De hecho, yo tomaba clases maravillosas con una escritora puertorriqueña que me quito el sombrero donde ella. Y yo recuerdo que
los papeles de ella de la conferencia eran amarillos, pues no era porque eran amarillos porque eran, en algún momento fueron blancos y fueron mutando a través del tiempo. Bueno, entonces yo pienso que hay que tratar de romper esa coraza y hacer que la persona, para romper ese celofán que menciona Héctor, pues pueda entrar sin intimidarse por lo que es el proceso creativo. Y cuando yo pienso en esto, empiezo tratando de llevar lo que es la base del ser humano cuando quiere escribir, que es de alguna forma proyectar lo que es su historia personal. La gente entiende que necesita contar. Bien, pero ¿qué es lo que quiere contar? Quiere contar historia. Ok, pero ¿qué tú estás pasando a través de esa historia? Estás pasando desde a ti mismo, tu visión de mundo, lo que decía Goldman. Y entonces, pienso que la visión de mundo de Lucien Goldman, que él decía que todos partimos de una base de datos referenciales que tenemos en nuestra mente, nuestras ideas, prejuicios y conocimientos en el momento en que estamos transmitiendo una idea. Y la fase creativa son ideas montadas de forma concreta, en algunos casos ficcionalizadas en términos generales. Y cuando la mayor parte de las primeras clases yo las comienzo con un pequeño ejercicio manido, pero que a mí me resulta útil, de la memoria más antigua que tú tengas, que ellos vayan y se pongan a redactar una memoria. En ese proceso en que ellos se ponen a pensar y empiezan a contarlas, a leerlas en las clases, esa primera memoria, primero que los vincula con un momento que la mayor parte de las personas relacionan como positivo, que fue la infancia, y segundo, que los expone a leer públicamente algo que hayan escrito. Eso rompe de alguna forma el cascarón, el miedo, y los ayuda. La última vez lo que hice fue que invertí, cambié diametralmente el ejercicio y ahora en vez de que hagas una memoria de tu primera memoria haz una memoria dentro de 40 años. ¿Cómo sería un día tuyo al levantarte dentro de 40 años? ¿Cómo te visualizas dentro de 40 años? Fue interesante para mí para ver los prejuicios que tienen algunas personas contra la frontera de las edades, ¿no? Fue bien interesante, pero eso es lo primero que yo hago. Segundo, buscar textos que puedan de alguna forma ir paralelos a lo que yo estoy presentando. Si yo quiero presentar diálogo, pues busco cuentistas que sean buenos en los diálogos. Si quiero presentar ambiente, pues busco, pues obviamente cuentos. Prefiero los cuentos en el sentido porque se pueden leer de una sentada y puedo asignar varios para la próxima clase. Y las novelas un poquito más complicadas, pues tengo que darle un poquito más de tiempo para que lean. Y eso no es la destreza que ellos tienen. La lectura no es la destreza mejor desarrollada en la mayor parte de los estudiantes. Bueno, y si la tienen después de haber leído los tomos de Harry Potter, todo lo de Pablo Coelho y las series de Twilight. Pues entonces, esas son unas lecturas, no es que sean malas o buenas, es que son otro tipo de lectura lo que estamos tratando de enfocar. Pues eso sería básicamente, Juan. Primero, romperles el miedo con ejercicios relativamente sencillos que utilizamos casi todos los profesores que damos talleres, en este caso la primera memoria, y segundo, buscar textos que puedan ir con el tema que yo estoy trabajando, ya sea diálogos, ya sea ambientación, ya sea creación de personajes, ya sea visión de mundo de un escritor. Micrófono, Juan, está Juan, yo creo que te me fuiste, no te escuchamos. Me disculpo, yo boteo el micrófono y lo olvido. Mira, Héctor, vamos a darle continuidad entonces a la misma pregunta desde tu experiencia personal, sobre todo porque y por eso estamos aquí reunidos, porque básicamente manejamos el mismo lenguaje. Ustedes son creadores literarios. La creación literaria necesita también ciertos patrones, ciertos protocolos, ciertos criterios. ¿Cuál criterio en tu caso particular tú utilizas para el proceso de creatividad literaria, pero sobre todo para motivar a tus alumnos a que también sean creadores de literatura? Gracias. En tus talleres, básicamente, Héctor, que tú has estado muy vinculado a talleres literarios. Gracias. Desde
esa perspectiva de la escritura creativa, creo que lo más importante es el vínculo o la calidad de vínculo que uno pueda generar con los propios estudiantes al posibilitar que ellos vayan descubriendo nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, para mí el primer gran conflicto es desterrar la idea de que escribir y hablar es lo mismo. Cuando comenzamos en la escritura, consideramos que hablar y escribir es lo mismo. Escribimos como hablamos. Y escribir es una cosa totalmente distinta. Mientras el habla es algo natural, que no hay que ir a ninguna escuela para aprender, o vamos a una escuela, que es la escuela de la vida, pero de manera inconsciente. Nadie nos dice, mira, ahora tú vas a aprender a decir papá. No, no, eso se va aprendiendo, es una necesidad. Pero escribir es una decisión. Yo voy a aprender a escribir, voy a aprender a hacer un cuento, voy a aprender a hacer un poema, voy a aprender a... Y entonces nos llenamos de dudas. Entonces ahí viene el trabajo del docente, cómo despejar esas dudas. Y a mí me da muchos resultados los ejercicios, pero los ejercicios en función de las actividades que vamos haciendo con los textos de los propios estudiantes y las revisiones que podamos hacer, las distintas revisiones. ¿Por qué? Porque el estudiante viene con una mentalidad. La escritura creativa no es una actividad para poner puntos ni nada. Entonces ellos vienen con la mentalidad de la calificación. Me voy a ganar una calificación, me voy a ganar una calificación. Cuando en escritura creativa, si evaluamos, vamos a evaluar un producto terminado. ¿Cuál? El que el estudiante haya podido realizar, porque tampoco será una camisa de fuerza. Entonces, ahí, cuando logramos desterrar esa idea de que lo que yo voy a escribir es para ganarme ganar un puntaje, no, vas a escribir porque yo quiero conocer quién eres tú, lo que tú llevas dentro, qué piensas, queremos conocer tu forma de ver el mundo. Y entonces, una de las experiencias bien interesantes son los micrófonos abiertos. Abrimos micrófono y debo decir que el primer día es terrible, el segundo día también. A partir del tercer día comienzan los pleitos por la lectura. Yo quiero leer, y llegamos a un punto en el que, aunque ustedes no lo crean, los estudiantes prefieren que el micrófono se deje abierto toda la clase, que nos olvidemos de lo otro para ellos poder contar eso que escribieron, porque escribir empodera. Entonces ellos se ven con fuerza para poder pararse, y esa es una de las magias que a mí de los encantos de este trabajo de la escritura. ¿Por qué? Porque cuando estos jóvenes están empoderados, desaparece el miedo, desaparece la vergüenza, desaparece la timidez, y entonces aflora el deseo, las ganas por mostrar lo que yo llevo dentro, qué yo hice. Y también tenemos dentro de nuestro protocolo la idea de no aplaudir, la idea de no decir que está bien, la idea de no juzgar. No se juzga, simple y llanamente se dice gracias cuando un compañero termina de leer su texto. Y otro asunto también que a mí me parece de éxito es el hecho de que cada vez tenemos unos y otros, si se quiere, la comunidad que va a estar conformada por los estudiantes y el docente, de entablar algún tipo de diálogo sobre lo que escribimos, reflexionar sobre la escritura. Ese es otro punto también que me ha ayudado bastante. Cuando cada quien puede reflexionar sobre lo que escribió, cómo lo escribió, qué cosas lo llevaron a tomar esas decisiones que tomó, pues la escritura se va convirtiendo, en vez de una asignatura, en un elemento fundamental en la vida del estudiante. El estudiante comienza a mirar ese trabajo que va haciendo, no como una
una actividad que fue adjudicada por el maestro, sino como un espacio de recreación, un espacio lúdico que va a terminar en un trabajo serio, en un trabajo de alguna forma metódica, pero que va a estar mediado por un sentimiento de amor, de juego, si se quiere. Entonces, todos estos parámetros, en lo particular, han posibilitado que yo pueda tener algún tipo de éxito en el trabajo. Otra cosa también es vincular no solamente textos serios, formales, como los que uno conoce, cuento, novela, sino que de un corto vamos a escribir sobre este corto, de una canción, esas canciones sobre todo viejas que a mí me encantan y que considero que son una fuente inagotable de conocimiento. Y cuando digo canciones viejas, no quiero significar solamente boleros, no hay género, salsa, son, cualquier elemento de la música me puede servir para yo provocar a los estudiantes. Y esa provocación pues nos va a llevar a todos a escribir. ¿Qué? Lo que ellos quieran, una carta, un poema, una canción, un trabalengua. Hay libertad para usted elegir por dónde irse. Entonces yo creo que cuando fundamentamos este reto de la escritura en la libertad, el éxito está garantizado. Una libertad con el compromiso del maestro, una libertad que va a estar supeditada en cierto sentido, porque si el laissez-faire, así como la libertad es buena, el laissez-faire no es tan bueno, ni es tan eficiente produciendo como lo es una libertad con cierto compromiso, con cierto criterio. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo la práctica de la escritura creativa. Héctor, me disculpa, por poquito y te interrumpo, pero me llegó a la mente lo que me dice Cristina Martín, Susana, que tengo que hablar menos, pero sin embargo tú te ibas a meter en un tema que a nosotros, y creo que Emilio también quiere que tú hables de eso, pero por eso no quería que ahora tú entrara de lleno. Esa vinculación, cuando tú hablaste de la música vieja, de esas viejas canciones, cuando justamente tú y yo conversamos sobre esto ya, tu novela, La mano de Dios, está muy vinculada con la música. Ahora, antes de pasar el turno a Emilio, voy a dejar dos preguntas sobre el tapete. Primero, ¿tú has logrado cambiar vidas a través de la creación literaria? Asumo que sí, pero ¿de qué manera? Pero sobre todo, antes de entrar al tema de las nuevas tendencias, primero, ¿han logrado ustedes cambiar vidas a través de su quehacer docente literario, de creadores literarios? Pero sobre todo, hay una crítica implícita que todavía no ha aflorado, y es lo que hacen los docentes, tanto en el nivel medio como en el nivel superior, sobre todo en el momento, si con sus alumnos, cuando les toca enseñar lengua y literatura, y cuando muchos profesores que enseñan lengua quieren enseñar literatura o quieren enseñar teatro. Entonces, es una crítica que está ahí, es implícita, y bueno, ni siquiera es implícita, es explícita, porque a veces cambiamos los roles y cambiamos los enfoques. Entonces, la primera pregunta, ¿has cambiado vidas tú a través de tu quehacer literario? Y luego entonces pasamos a Emilio del Carril. Yo no sé si el término será cambiar vida. Yo lo que sí sé es que he vivido momentos mágicos, momentos en donde el estudiante me dice, yo pensaba que sabía leer cuando llegué a tu mano y ahora me doy cuenta que no sabía leer. Pensaba que sabía escribir y ahora descubro que estoy aprendiendo a escribir. Entonces, ¿por qué? Porque no pasa sola, con la lectura. La escritura es terrible, porque la escritura toca unas fibras que incluye a la lectura. Eso es, para mí, por ejemplo, mientras mucha gente está loca con la lectura, para mí la escritura es todavía un arma más poderosa, porque fíjese algo, la lectura puede llevar a la escritura, puede llevar a la escritura. Ahora, la escritura lleva implícita la lectura. Todo el que escribe lee, obligatoriamente obligado.
Entonces, para mí es un arma más poderosa con eso. Y yo creo que cuando el estudiante descubre esa arma, esa herramienta, entonces él siente que se ha operado en él un autodescubrimiento. Sí. Y ese autodescubrimiento es lo que yo llamo un momento mágico o una vida diferente. Mira, yo no puedo decir mucho porque ahí sí es verdad que me van a matar, pero Héctor, recuerda que hay profesores y hay escritores que no leen, que no quieren leer. De hecho, yo conozco muchísimo. Ahora, se puede ser, y ya tú lo dijiste, es imposible que usted pretenda ser un buen escritor si no es un buen lector. Emilio del Carril. Sobre si cambia uno vidas, hay que ver cuáles son las funciones de la literatura que tú estás enfocando. Por ejemplo, en mi caso, yo pienso que la literatura, independientemente que esté mostrando las llagas de la humanidad, las fisuras, las cicatrices de la humanidad y también de vez en cuando la lozanía de la humanidad, pretende crear belleza. Belleza a partir incluso de temas horribles y terribles. Por cuanto y tanto, cuando tú estás tratando de que ellos proveerlo en la fase creativa, tú estás sensibilizando a ese individuo, sensibilizando para que pueda ver lo mismo que él había visto desde otras ópticas y perspectivas. Y esa visión amplia y panorámica que van desarrollando a través de su proceso creativo y de lectura, pues los puede llevar a decir, wow, mira esto. Pero no necesariamente el profesor no se puede traumatizar si no ocurre durante el periodo que se está dando la clase, porque muchas veces no explota en ese momento, puede explotar años después. Después de María en Puerto Rico, yo recuerdo que yo estaba dando clases en Humacao, donde tenía que darlas en los pasillos con mosquitos y con la humedad terrible que había en Puerto Rico. Yo estaba enseñando unos cuentos de Camerón. Entonces, 3 años después, un estudiante, los que no saben, yo soy tecnólogo médico también por el día, por las noches que doy clases, un estudiante llegó al laboratorio para agradecerme de que durante ese proceso estaba arreglando un cuarto que se había inundado, encontró un ejemplar del Decamerón que no lo había querido él, que debe haber sido de los papás, y se puso a leerlo, lo leyó completo, le había encantado. Quiere decir que a veces los procesos de cada persona son distintos y no podemos traumatizarnos si no ocurre durante el periodo de que estamos dándoles clases. Y eso de alguna forma emula lo que le pasaba a Jesucristo. Jesucristo daba unas parábolas y entonces de momento alguna gente la entendía quizás de entrada y otros se tenían que ir para las casas y después podían analizar y hacer la analogía con lo que él estaba diciendo. Bueno, en ese aspecto yo sí creo que hay personas que han evolucionado, le han dado un upgrade a sus vidas porque también han publicado. Y el arte de publicar los confiere al hecho de que tienen que tratar de conocer el entorno, de saber lo que se está haciendo. Yo quiero hacer una novela policíaca. Ok, ¿y qué se está haciendo en Puerto Rico en este caso con la novela policíaca? Pues entonces tú tienes que leer a tus padres para saber que tú no estás inventando una rueda y si la vas a inventar, la vas a hacer a pintarla de un tono diferente al de los demás. Pues eso sería básicamente en mi caso. Y yo creo que sí, que hay gente que está muy emocionada con haber descubierto esa capacidad que tenían de contar y de contar la vida, no solamente la de ellos, sino la de otros a través de sus textos. Y eso es muy emocionante. Pero lo que más me emociona es ver que publican. Cuando una persona que ha pasado por un taller publica, el profesor humildemente se siente tan gratificado y dice, mira, publicó. Si es bueno o es malo el libro, eso no es importante. Lo importante es la magia de que en algún momento se sentó, compiló su texto, trató de corregirlos o buscó una persona que se los corrigiera y entonces los publicó. Y en ese momento ese ser humano es diferente. Y hay personas, algunos puristas en el país que dicen, no, pero es que en este país todo el mundo quiere escribir. Y yo, ¿y qué tú prefieres? ¿Que vendan drogas? O sea, yo prefiero que la humanidad escriba, que se intente sensibilizar ante determinados temas y no que esté haciendo crímenes o cosas ilegales. Y entonces, para mí, la magia que tiene eso es precisamente desencadenar
una reacción que pueda mejorar a un ser humano, porque un ser humano que empieza a sensibilizarse puede al mismo tiempo sensibilizar a los que están en su entorno, a su familia, a sus hijos. Y entonces, pues lo que queremos de un poquito es crear una mejor sociedad. Tratar, por lo menos, morir en el esfuerzo de pensar que un poquito nosotros aportamos a que la sociedad fuera un poco mejor. Recuerde, sí, no, termina, me callo. No, básicamente había acabado. Emilio, realmente lo que tú dices es fascinante y Héctor también. Ustedes realmente, y lograr esta empatía, esta sinergia es realmente fantástico. Necesitamos 1 millón más de Emilio del Carril y 1 millón más de Héctor Santana y 1 millón más de maestros como lo que tenemos en este público que se interese por la literatura, por la lectura, por crear nuevas conciencias. Y eso se logra a través de la escritura. Lo que venimos de los talleres literarios sabemos que sí se puede y que a través de los talleres literarios salen los productos, los resultados, en la mayoría de los casos son maravillosos. Emilio del Carril, le pasamos la palabra con tu venia a Héctor Santana para que nos responda cuestiones que tienen que ver incluso ahora. Héctor, te voy a meter un poquito para el medio. Tú tienes funciones a nivel de Estado, tú eres un director del Ministerio de Cultura. Primero, dile al público que nos sigue, porque esto se está transmitiendo se va a transmitir posteriormente a través de Facebook Live, y la gente se va a enterar de lo que no están presentes en este momento, en este Zoom, en vivo, dinámico, interactivo. Van a tener la oportunidad de ver este espacio después. Héctor Santana, tus funciones en el Ministerio de Cultura y tus perspectivas para seguir desarrollando verdaderos programas de literatura, de creatividad literaria y de gestión cultural. Bien, nos desempeñamos como director de talleres literarios en el Ministerio de Cultura y desde ahí tenemos un grave problema porque la pandemia ha golpeado duramente nuestros talleres. La funcionabilidad de algunos se ha quedado en lo virtual y la virtualidad es un problema porque mucha gente no se adaptó, no se adapta a eso. Sí. Y las mecánicas naturales y normales que teníamos para los talleres, como que desde esos espacios, se han debilitado, otros se han podido mantener. Conozco talleres que funcionan a la perfección. Y en ese deseo de ir haciendo un levantamiento sobre cuáles talleres están funcionando a la perfección, cuáles están tratando de sobrevivir a este problema de la pandemia, y qué sé yo, tratando de buscar nuevas vías para acercarnos a ellos y lograr que su presencia sea cada día más efectiva. Este año nosotros teníamos un proyecto que no sé todavía si vamos a poder llevarlo a cabo, pero era un proyecto que implicaba varios meses del año, en el cual la idea era propiciar que los talleres de alguna forma fueran autogestionables, en el sentido de que, por ejemplo, si un grupo, un colectivo, tiene 2, 3, 4, 5 autores que tienen libros y demás o textos publicables, pues que ellos mismos fueran capaces con estrategias como el cartonaje de autopublicarse y que por región se unieran y participaran en las actividades que se realizaban. Por ejemplo, qué sé yo, las fiestas patronales, que los talleres tuvieran una intervención en esos espacios, las fiestas de palo, las actividades rutinarias que se realizan a lo largo y ancho de la República. Entonces, esa idea no la tenemos ahí, y como implica un trabajo muy grande, porque no es solamente enseñarle a los jóvenes a cómo editar un texto, cómo diagramarlo, sino también a darle presencia a nivel de redes sociales. Entonces, implica mucho tiempo y una sistematización del trabajo
que la pandemia no ha permitido que podamos hacerlo. No hay posibilidad de trabajarlo, de la edición, de los materiales desde la virtualidad. Tenemos que estar en un espacio, cortar cartón, papel, qué sé yo, y ver cómo va quedando la pintura, porque aunque no seamos artistas del pincel, pues tenemos nosotros mismos que hacer nuestro trabajo, independientemente de las capacidades que tengamos a ese nivel. Y es un proyecto que yo creo que será muy interesante, porque al final de los finales, luego en la Feria del Libro, yo pienso tener un espacio en donde todos esos libros que escriben los talleristas podamos tenerlo junto en un lugar donde la gente pueda ir, adquirirlos, compartir con los talleristas. Y esa es básicamente mi gran proyecto. Bueno, Héctor, yo te pido la palabra porque tú eres mi invitado especial, lo mismo que Emilio. Mira, cuando tú hablaste de edición, son dos cosas rapidito. Cuando tú hablaste de edición, inmediatamente pensé de nuevo en Emilio, porque lo que yo estoy viendo de Emilio es realmente fascinante. Mira, primera vez que veo un libro con esta textura. Esto es una edición de un amigo dominicano de Emilio, Eri. ¿Apellido de Eri, Emilio? Eric Simón. Eric Simón. Eric Simón, pero es una edición maravillosa. Y esta edición que se la quiero presentar. Miren, cuando Emilio me entregó este libro, yo quedé fascinado. Se llama En el reino de la Garúa. Pero resulta que es una edición... Juan, escúchame que te interrumpa. Esa no es la edición original, o él hizo una segunda, porque si tú ves la segunda, te cae para atrás. Bueno, pues yo no sé lo que nos va a pasar, pero mira, Sí. tú hablaste de edición y por eso yo te pedí la palabra. Porque yo creo, Emilio, que cuando yo veo esto es lo que se llama una edición cuidada, respetable. Es la edición que necesitan nuestros lectores. Entonces, lo que les quiero proponer es, a ti te quedan 3 años, Héctor, todavía en el Ministerio de Cultura. Podemos hacer maravillas. Y no voy a traer más preguntas porque entonces yo me estaría boicoteando. Esta edición, señores, esto es lo que alguien podría llamar para arriba y para abajo, cara y cruz, porque resulta que aquí hay un texto, el 951, pero resulta que debajo hay otro que se lee en espejo, señores, lectura en espejo en una misma edición normal. Es una edición doble, la lectura normal, tradicional y la lectura en espejo. Entonces, eso a mí me resulta maravilloso. Miren, propongo formalmente, y ahora sí que me voy a calmar un poco, propongo formalmente que hagamos un diálogo después. Emilio, si te parece bien, invitamos a Héctor de nuevo y a alguien que sea especialista, podríamos invitar a Eric Simón, no sé si quisiera, para hablar de edición. Porque la literatura, señores, no es solamente el proceso creativo, es lo que le llega a la gente. Y luego, aquí hemos estado hablando desde hace muchísimo tiempo de literatura y cine, literatura y teatro, literatura y música, literatura y filosofía, literatura e historia. Miren, yo quiero ahora que sean ustedes los que interactúen, porque el tema fuerte que nos queda es sobre nuevas tendencias. Vamos a agotar los próximos 20 minutos, Emilio y Héctor, para hablar de nuevas tendencias, pero primero, me permite saludar a nuestro director, al director de mi escuela de letras, el doctor Gerardo Roa Ogando, que hace rato está escuchando y ahora fue que me di cuenta de que está por ahí medio anónimo. Maestro Gerardo, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por su interés por la literatura, aunque sabemos que su formación original es la lingüística, pero que usted hace días que está coqueteando seriamente con la literatura, sobre todo con la publicación de varios textos que ya han llegado a nuestro público. Después del saludo a nuestro director, si después quiere saludar, va a tener la palabra al final. Emilio del Carril, nuevas tendencias y lo que tú quieras decir sobre edición en este momento de forma sucinta, tiene la palabra. Sí, tú sabes que para mí, primero saludos a todos y a los que se agregaron más tarde. Yo pienso que, aunque tú no lo creas, las nuevas tendencias tienen en algún punto que convertirse en las viejas tendencias. Te explico. Yo recuerdo cuando antes, dentro de los universos académicos, había una tendencia maravillosa de publicar y que hubiera un trueque entre otros centros educativos de otros lugares del mundo.
Eso fue en el tiempo en que la Universidad de Puerto Rico tuvo por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez. Entonces, había un intento de que se publicara y de que hubiera un trueque de creativos entre las universidades. Yo creo que eso hay que volver a hacerlo, no solamente dentro de un solo país, sino entre los países. Yo me sentí totalmente apenado y abochornado cuando yo comienzo a estudiar literatura dominicana y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo no había leído esto? ¿Por qué yo no había conocido esto? Obviamente, había conocido primero el Cono Sur, pero Argentina es un gran bastión de lo que es la literatura en diferentes momentos, sobre todo del siglo pasado. Pues esa la conocía más, pero yo decía, pero es que yo estoy pegado a la República Dominicana por un ferry que llego en nada allá. ¿Cómo es posible que yo no conociera a estos autores, estas obras? Cuando los empiezo a conocer a nivel personal, también los autores que están vivos, yo digo, wow, pero número uno, académicos de primera, muy humildes. Yo siempre te lo he comentado, me encanta la forma de comunicación que tienen ustedes. Y entonces hay que regresar, en unas nuevas tendencias, hay que regresar a esos trueques, porque son los que los estudiantes nunca se olvidan. Cuando se hizo una conferencia magistral en Sagrado Corazón con esta escritora Isabel Allende, pues hay gente que lo recuerda todavía, dice, wow, yo estuve en aquel momento como estudiante. La vida extracurricular tiene que ir vinculada a la vida curricular, porque de alguna forma u otra, entonces estamos haciéndole dos mundos, un mundo, una burbuja, que es la que van a tener en el salón de clases, y después se van para sus casas, se meten a TikTok, se meten a Instagram, y entonces los perdemos. Y no, en la universidad tiene que ser también crear una realidad alterna al salón de clase, a la burbuja del salón de clase. Y lo otro es que tenemos una serie de nuevas tendencias, de las cuales yo las tomo con pinzas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, que hay que ser empresarios y hay que mover tus libros y hay que hacer un blog, tener una página, hacer esto otro, vender tus libros. Entonces, hay un enfoque hacia el empresario creativo que es muy bueno para la autosustentabilidad, pero al mismo tiempo puede hacer que se mine ese trabajo creativo que estás haciendo, ¿no? En mi caso, yo aspiro a escribir y a hacer literatura. Yo no vendo libros. Yo soy fatal para eso. Tú me das los libros los que yo publico, yo me creo que eso es arroz que se le echa a los novios después de una boda, porque ok, toma, te los regalo a todo el mundo. Si los tengo disponibles, los regalo. Y entonces, en ese aspecto, pues porque al final yo lo que quiero es la lectura. A mí lo que me interesa es que tú te conectaste. Escribir es comenzar una conversación con un lector. Y cuando conoces al lector, más maravilloso todavía. Y entonces, por lo menos ese es mi enfoque. Hay que ver la literatura como este acto, este regalo que tú te haces a ti mismo. Este es un regalo que tú te haces a ti mismo. Publicar un libro que te guste. Por eso, gracias por lo que dijiste de las ediciones de los libros, porque al final, a la postre, cuando yo era chiquito, nosotros éramos tan pobres que no teníamos libros de lectura de niños. Y lo único que yo tenía para leer era la Biblia. Y un folletito que me daban en la iglesia donde yo iba, que tenía las historias bíblicas rehechas, una reescritura de historias bíblicas. Y yo en aquel momento, yo decía, ya algún día yo quisiera tener un libro bonito. No los pude tener cuando niño, pero intento hacerlo ya de adulto. La parte visual es bien importante porque tú tienes un lector actual que tienes que buscar formas de enganche para que ellos lleguen a la literatura, para que lleguen a la lectura consecuente, porque cualquiera te lee 2 páginas de un libro, pero es la lectura consecuente, comenzarlo, terminarlo, analizarlo, pensarlo, buscar alternativas extra. Y entonces, de posibilidades de interpretación
de ese libro. Entonces, la nueva tendencia para mí tienen que ir hacia eso, a cómo yo capto a ese lector de entrada con la lectura y con el hecho de que hagan tan necesarios como para alguna gente es ir al salón de belleza cada cierto tiempo, acicalarse las uñas cada cierto tiempo, que eso es algo nuevo en el presupuesto de alguna gente. ¿Iba a decir algo? Emilio, mira, nuevas tendencias, pero yo no sé si yo lo estoy mirando de otro punto de vista, pero yo quisiera que Héctor hablara de nuevas tendencias y tú también después de yo leer esto que tengo aquí, porque cuando hablamos de nuevas tendencias o digamos de nuevas formas de escritura, y tú de eso sabes bastante, porque tú has estado metido en talleres literarios y haciendo cosas diferentes a las que tradicionalmente se han estado haciendo en la literatura. Miren, yo duré una semana dándole carpeta a Emilio cada vez que leía algo de él. En este libro que es Hoy he soñado conmigo, Emilio dice, es una edición hermosa porque además tiene, aparte de este azul que me encanta, tiene unas ilustraciones hermosísimas. Mi sequía, si no puedo respirarte, mi sequía, si no puedo respirarte, solo aire. Si no puedo navegarte, caracolas viejas. Si no puedo volarte, nubes. Si no puedo beberte, solo agua. Yo duré una semana dándole carpeta de Emilio cada vez que leía algo así, porque realmente me llegaba. Yo creo que al fin lo importante es que lo que escribimos, que lo que pensamos, que lo que sentimos, le llegue también a los demás de alguna manera. Y creo que en el caso específico de lo que he leído de Emilio, es una literatura, es una forma de comunicar que llega bastante bien. Héctor, cuando hablamos de nuevas tendencias, hablemos entonces de nuevas modalidades, de nuevas formas de hacer literatura. Micrófono, Héctor. Muy bien. Bien, cuando hablamos de nuevas tendencias hay que pensar en cómo las tendencias han cambiado desde todas las perspectivas. Comenzando, una tendencia de hoy es que el parnaso de la literatura en un porcentaje muy alto está copado por mujeres. Mujeres que se las están desquitando porque nos están escribiendo y están escribiéndose de una manera muy interesante. Estamos descubriendo la cosmovisión femenina, pero de una manera más descarnada que antes. Entonces, yo creo que por ahí comienzan las nuevas tendencias con todas las mujeres que están protagonizando el entorno literario. Y, por ejemplo, en cuento, escritoras como la argentina Samantha Schweblin, que es una Swami Gurú de Baná, pero también, si nos vamos a la minificción, con un referente de toda la vida, Ana María Chua, que es una escritora hermosa, una dama impecable. Y entonces, qué sé yo decir, Guadalupe Nettel, Valeria Lucelli, la señorita Mariana Enrique. O sea, tenemos una cantera de mujeres haciendo lo que es la nueva tendencia de la literatura hoy en día. Perfecto. En la forma en cómo abordamos, creo que siempre la tendencia en la literatura y el arte va a ser siempre vieja tendencia, porque el arte siempre tiende a la renovación. O sea, siempre está buscando una nueva forma de ser y hacer. Entonces, siempre esa va a ser como la aspiración non plus ultra de todo artista, cambiar, renovarse. Y entonces, partiendo de ese criterio, vemos con interés, por ejemplo, hay una serie de mujeres que para mí son lo máximo. Tengo a dos norteamericanas, Lori Moore, que para mí es una escritora estupenda, tiene una forma de ver el mundo y la literatura muy especial. Me encanta porque Lori suele ser tierna y de alguna manera corrosiva, pero con sutileza. Es una mujer que en sus cuentos, en sus novelas, nos descubre unas experiencias humanas sumamente interesantes. Tengo una japonesa norteamericana,
nipona-americana, no sé cómo se llama, cómo le dicen ellos. Se llama Kati Kitamura. He leído 2 textos de ella, Separación y En el bosque, y puedo decirte que es una escritora maravillosa, una escritora que ahonda en las profundidades de la condición humana, pero con una potencialidad en el escarbe que es comparable a toda la gran literatura que se hizo anterior a ella. Es una escritora para mí fundamental, que yo la tengo muy cerca. Otra escritora que para mí está también marcando el rumbo es Lina Meruane, una escritora que para mí es fundamental también. Tiene un libro que leí hace un par de años ya, pero yo creo que es un libro se llama Sangre en el Ojo, que es maravilloso ese libro. Un libro pequeñito, pero a la vez denso, profundo. Y en todas estas autoras puedo decir que el germen de la creatividad, el germen de la novedad, el germen de la inventiva está presente. Pero también podría mencionar a una autora mexicana, que ojalá me acuerde el nombre, pero me llega más el título de sus libros. Aquí no es Miami y Temporada de Huracanes. Alguno de ustedes me podrá decir el nombre, no me llega ahora. Que también es una autora que yo tengo pero muy cerca. Y por ejemplo, Aquí no es Miami, que tiene ese cuento, en realidad es la historia de unos polizones dominicanos que llegan al puerto de Veracruz. Oigan qué lío. Y todos sus textos, desde Temporadas de Huracanes, que es una novela que ya, si se quiere, es un referente dentro de la narrativa que se cosecha hoy en día, está marcado por una sencillez, por una vitalidad. La Melchor, Fernanda Melchor, Fernanda Melchor. Sí, ya, mi hija me lo acordó. Fernanda Ok, perfecto. Melchor. Gracias. Entonces, también para quedarme en México, hay un autor que yo lo tengo colgado en mi corazón, se llama Antonio Ortuño. Está también ganador del premio Páginas Ribera del Duero, que es un premio importantísimo de cuento que lo ganó Samantha, que lo ganó Guadalupe. Y es un autor también que en lo particular yo lo considero como tendencioso, porque su forma de escribir, su forma de abordar los temas, su forma de abordar la vida en México, que de alguna forma vemos como si fuera la vida en Santo Domingo, cómo es la relación de los padres con sus hijos, pero también cómo es la forma de contar. Y si se quiere, por ejemplo, para seguir ahí con la tendencia de Samantha Schweblin, que ganó ese premio Ribera del Duero con 7 casas vacías, la historia de 7 familias, pero 7 familias que son un desastre de familia, y incorpora esta visión de lo que es la familia hoy en día como un reducto de alguno de sus textos. Por ejemplo, recuerdo un libro de Samantha, se llama Pájaros en la Boca, que también es un cuento en el que ella retrata una vida familiar, pero de una manera muy cruenta, y que a mí me parece maravilloso porque leemos y no nos damos cuenta de que Samantha nos está introduciendo la mano en la parte más íntima que puede tener una familia. Señores, gracias, para no extenderme más. Gracias a ti por el entusiasmo. Nos quedan todavía 10 minutos, pero antes de concluir con estos 10 minutos, yo quiero darle la palabra de nuevo a Emilio y dejarte a ti una pregunta, Héctor. Mira, en el mundo de la docencia uno aprende bastante. ¿Qué tú opinas de intelectuales que nos hacen creer que leen cuando realmente no leen nada? No lo responda ahora, pero yo creo que ese es un asunto que a mí particularmente me preocupa un poco, de gente que siempre están haciéndonos creer que son grandes lectores, pero realmente nunca leen nada. En tu caso particular es diferente. Tú has demostrado, si te dejáramos
tú te pasaras 2 horas más hablando de tus lecturas. Emilio del Carril. Pues fíjate, yo pienso que para tirar una rama de olivo al proceso, sí, tú tienes toda la razón, pero hay que ver las posibilidades porque eso ocurre. Pues mira, a veces ocurre porque los requisitos dentro de una jornada completa de una universidad incluyen unos comités, una serie de elementos que entonces el profesor prepara una clase con unas lecturas. Lo ideal sería que todos los años las renovara. No hay renovación casi nunca. Pero no hay renovación. No hay renovación. No Se repite hay. siempre los mismos. Incluso lo peor de todo, y me disculpo contigo, Emilio, de corazón, es profesores de literatura que en la universidad quieren seguir enseñando las lecturas que los muchachos deberían o debieron haber leído en el bachillerato y de hecho en básica. Sí, interesante, pero es precisamente porque lo conocen bien, porque en muchas ocasiones el tiempo de renovación pues se les va en otra serie de situaciones en la universidad. Ahora, pues, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a mí, sobre las nuevas tendencias que quería tocar un poco más, vamos a hablar a nivel de lo que se está haciendo técnicamente. Sí. Pues nosotros, que haya algo nuevo del año pasado para acá, pues necesariamente no. Hay unos temas que siempre son meritorios. La migración es importante, pero la migración se está trabajando desde la Biblia en el tiempo de cuando el pueblo hebreo estaba por el desierto. Desde Noé y desde el Éxodo. Exacto. Entonces, estamos viendo que temas nuevos, quizás lo que hay que hacer es enfoques nuevos. Técnicas nuevas, sí. Hay mucha elipsis, mucho ocultamiento. Y entonces, la novela gráfica ya está tomando otros ribetes. No solamente era la novela esta bonita, qué chévere, qué divertido, qué casi infantil o juvenil, sino que la novela gráfica también está entrando, la mezcla, los híbridos, donde hay libros que tienen parte literaria y parte de elementos que pueden combinar géneros como la poesía, como el ensayo, que es más bien el surrealismo, un neo-surrealismo que estamos ya ubicando, estructurando más en este tiempo. Y pues nada, yo pienso que los estudiantes pueden recibirlo de forma positiva, esos cambios. Emilio, mira, yo creo que la renovación se está haciendo. Lo que pasa en este momento es que realmente sí ha habido una renovación, básicamente en las técnicas, nuevas modalidades, y de hecho hasta en la forma de presentar. Y eso es lo que tú justamente has demostrado, que se puede desde lo tradicional, se puede innovar, se pueden hacer cosas nuevas. Y eso fue lo que tú hiciste con este libro. Ahora bien, ¿qué es lo importante al final? Para nosotros como docentes, nosotros vamos a ponernos en el plano, en el zapato del docente. Para nosotros como docentes, desde mi perspectiva y desde mi experiencia personal, es que el estudiante se motive a leer. Es enganchar al estudiante, pero con buenas lecturas. No con lecturas que muchas veces están viciadas por el interés particular, y esto lo he dicho siempre, de un profesor en particular, que solo recomienda los libros de sus amigos o los libros que a él le acomodan, cuando realmente él sabe o quizás ni siquiera sea consciente de que esta lectura no aporta mucho a los alumnos. Entonces yo creo que sí debe haber, y esta parte creo que le tocaría a las autoridades y a nosotros como docentes, pero además porque tenemos protagonismo en los procesos educativos, es justamente la necesidad de una revisión del currículum. Señores, no nos podemos quedar en el siglo XIX o en los principios del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y ya vamos por 21 años del siglo XXI. Entonces yo creo que cosas maravillosas han pasado. Dejo el micrófono abierto. Si ustedes me permiten, Emilio, bueno, primero voy a querer que ustedes dos digan algunas palabras más para darle la participación al público, porque asumo que quizás algunos amigos quieren hacer alguna pregunta a ustedes. Héctor, Sí, ¿quiere tomar la palabra? ¿me escucha? Sí, ¿quién me habla? Marni. Tu micrófono, Marni. Marni quiere decir algo, pero su micrófono está muteado.
Vamos a ver, Mardi, vamos a quitarle, vamos a Y mutear. ahora, ¿me escuchan bien? Ahora sí te escuchamos. Ok. Buenos días, buenos días. Como le había dicho al maestro Juan Aderso, un deleite. O sea, yo sabía por dónde por lo menos tenía la imaginación por dónde se iba a dirigir. Tengo una pregunta a los expertos. No sé si la metodología puede entrar dentro de la nueva tendencia de escritura creativa. ¿Por qué lo digo? Desde mi experiencia. Durante el bachillerato, las clases de literatura eran tradicionales y yo de cierta manera sentía aversión porque era leer un texto, una obra, entonces luego eran las típicas preguntas, personajes secundarios, acciones, contexto, en general. Pero cuando entro a nivel superior, yo me encuentro con profesores de literatura que la viven, lo demuestran y como había dicho el maestro Juan Aderso, realmente a mí me cambió la vida como docente y me enamoré de la literatura y empecé a sentir pasión por la literatura. Tengo un maestro que utiliza recursos tecnológicos. Teníamos un poema, pues el poema lo buscábamos en YouTube. Pero además de esto buscábamos la vida de ese autor, contextualizábamos la época en la que fue escrito ese poema, uno conocía verso por verso, párrafo, estrofa por estrofa, y al final te enamorabas. Yo me enamoré, y la literatura yo la veo ahora con otros ojos, con otra perspectiva, y son tan distintas. Entonces, no sé si esas nuevas tendencias, además de la redacción, entrarían dentro de, o con esta metodología, entrarían dentro de la nueva tendencia. ¿O es solo la redacción? No, Héctor comenzó. no, Emilio, usted, por favor. No, pero en mi caso yo creo que es la combinación de todo lo que pueda ser efectivo, desde lo más académico hasta lo más burdo que nos pueda parecer, porque al final lo que queremos es que los muchachos o los lectores, yo digo muchachos, pero pueden ser las personas puedan conectarse al concepto vida y que lo que están leyendo de alguna forma en mayor o menor grado puede estar reflejando su vida de forma indirecta y ficcionada. Entonces yo creo que todo, desde estructura, ahora mismo, por ejemplo, con el COVID tenemos un problema terrible porque tenemos que dar las clases, en mi caso, por Zoom, por este medio, y preparar las clases en Canvas. Entonces, ¿qué yo tengo que dar la clase básicamente 2 veces? Tengo que prepararla para darla durante las 3 horas que puede durar la conferencia y después prepararla en Canvas para que el estudiante tenga un resumen de la clase con los archivos. Entonces, antes, pues esta segunda parte no existía. Yo simplemente daba mi clase y se acabó. Ahora yo tengo que pasar un doble trabajo, pero el doble trabajo permite que el estudiante tenga una doble exposición al tema. Por lo tanto, la estructura, yo puedo hacer todo lo histriónico posible para dar la clase, para conectar, para buscar elementos conciliatorios de la lectura con el participante y al mismo tiempo tengo que pensar en cómo yo voy a presentar en forma escrita el material que yo di en la clase. Así que yo creo, Manny, que es como que una combinación entre las dos cosas actualmente, y como hay otras plataformas para dar clases, ya la conferencia en un salón de clases presencial no es la única, sino que hemos inventado, eso tiene bueno el virus nos ha dado la oportunidad de que haya personas de Argentina aquí hoy. Si eso no hubiera existido, mis amigos, no estuviéramos hoy reunidos. O sea que dentro de todo, pues el COVID-19 ha tenido elementos positivos en la vida del ser humano y sobre todo de la instrucción y de la docencia. Muchísimas gracias. En mi caso particular, yo estoy totalmente de acuerdo. Héctor, mira, disculpa, como siempre. Le decía, y te doy la palabra de una vez, que cuando Emilio venga al país, entonces le propongo a Marni que invitemos a Emilio y también a ti, Héctor, a Barahona, a un tallercito, a un encuentro con los barahoneros, que es gente maravillosa. ¡Excelente! Héctor, tiene la palabra y me disculpa. Pero antes de Héctor, entonces, Marni, tú estás en Barahona. ¿Usted está en Barahona? Sí, estoy en Barahona. Yo estuve ahí. ¿Cómo va a ser? Sí, porque Héctor, mira, Emilio, no, mira, este asunto, esto pica y se extiende. Tú tienes que ver, cuando tú vengas, entonces volvemos a Barahona. Héctor se compromete a acompañarnos. Yo no tengo problema, soy un servidor. Mire, Marni,
hay un asunto. El problema de la lectura es un elemento de la vida que es muy perecedero. Entonces eso hay que fosilizarlo. No es una cuestión de que me gustó, de que no. El maestro tiene que buscar garantías de que eso va a permanecer un tiempecito más. Hay estudios que demuestran que después de media hora uno recuerda un 50% de lo que leyó y según va pasando el tiempo recuerda menos y recuerda menos. Entonces, si las experiencias de lectura que se realizan en el salón de clase no están bien diseñadas, pues se van a olvidar rápido. Y lo otro es el producto que hizo, que elaboró el estudiante con eso, a qué lo llevó eso que leyó. Mira, él de ese cuento que leyó, le escribió una carta al protagonista de eso. Eso se queda, pero se queda y permanece muchísimo más que la simple leí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque para él elaborar la carta, él tiene que haber leído de verdad y se va a fundamentar en elementos puntuales del cuento para él poder redactar su carta. Entonces, no es solamente que leí con el sentido romántico, porque ya lo dice el poema, las palabras son de aire y van al aire. El muchacho, todos los maestros tenemos que provocar que el estudiante busca algo, que lo que él quiera, pero a partir de lo que leyó, y de esa manera garantizamos un poquito que la lectura permanezca dentro de él más tiempo que simple y llanamente con el hecho de que leyó. Eso es. Yo tengo un detallito que quiero comentar. Sí, vamos, mira, Blanca, claro, te voy a dar la palabra. Vamos a darle la palabra a Blanca porque Emilio del Carril ya tiene otro compromiso. Entonces yo creo que sí, que sería fantástico después de Blanca que ustedes, los conferencistas, panelistas, se despidan para que nos deje por lo menos esa sensación de que esto no se ha terminado todavía. Bueno. Mira, antes de que me habla, disculpe, lo que pasa es que yo doy clase, se supone que doy clase, aunque usted no lo crea, sábado ahorita hasta las 2. No te preocupes, Emilio. Después de Blanca, ustedes se despiden y yo voy a hacer un anuncio. Eso sí, me permiten hacer un anuncio después de Blanca. Blanca Castaño. Sí, un detalle ahí rapidito. A mí me ha encantado este diálogo porque me gusta la creatividad. Entonces, Héctor dijo algo que me gustó y es que él en sus clases, pues dramatiza, porque para que los estudiantes, pues, hagan el papel de personajes. Entonces, él decía que hay que convertir el salón, la clase en un salón de teatro, ¿verdad que sí? Lo que quiero saber no es por mi caso, porque a mí me gusta el teatro, si de alguna manera el profesor en cuestión no tendría que tener ciertas como dotes de actor, dotes teatrales. Héctor, eso es para ti. Un maestro, lamentablemente, y me van a perdonar la inmodestia, pero un maestro es un pequeño Dios. Un maestro tiene que cantar, aunque no sepa cantar. Un maestro sí, porque tiene que hacer de todo, tiene que hacer con el objetivo, mire, con el amor que uno va a un salón de clase y es de, secretamente, mire que yo me digo, yo estoy contribuyendo con el desarrollo del país. Y le voy a contar un secreto que no lo cuento mucho. Yo me digo a mí mismo, esta es mi forma de yo desquitarme de los corruptos. Los voy a enseñar bien. Entonces, no soy actor, pero intento. No soy buen cantante, pero intento. Y ese intento posibilita que el estudiante también intente, porque al final de los finales, tal vez Dios no sea la palabra exacta, somos como magos, podemos, o camaleónicos, y transmutamos y cambiamos una cosa por otra, pero siempre en el afán de servir como anzuelo. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes logren transformarse, logren pasar de esta vida que está bien diseñada para que sean anónimos a que comiencen a tener presencia por sí mismos y valerse por sí solos. Mire, ese es el deber ser, Héctor. Yo creo que si nos llevamos de Héctor y de Emilio, y sobre todo de Marnie, de Diana Martínez, que no me ha saludado, una amiga entrañable, nos pasáramos la tarde entera. Yo voy a aprovechar para hacer una invitación. Y después de la invitación, voy a liberar a Emilio para que si se quiere ausentar. Pero primero tengo que agradecerle como es debido. El próximo martes 24 tendremos una conferencia presencial y virtual
con la maestra Marina Bianchi, que está de visita en República Dominicana. Entonces, ella nos pidió a la Escuela de Letras una actividad presencial porque está medio cansada de la virtualidad. Será el próximo martes 24 en un saloncito que tiene el Club de Profesores de la UAS, a las 10 de la mañana, y los que quieran yo los voy a invitar a comer, yo no, el decano los va a invitar a comer en el Club de Profesores. El tema, reinterpretar la posmodernidad. 2 puntos, la renovación estética del siglo XXI desde la transmodernidad. Señores, esto va a ser un banquete con Marina Bianchi, así que los espero. Y otra cosa importante, en noviembre tendremos 2 profesoras de la Universidad de Valencia impartiendo un taller de literatura oral y creatividad literaria de un proyecto que se llama Talis y que ya nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar. A partir de este momento, Emilio se despide de su público, a quien ha tenido prácticamente así embobadito, sobre todo a las damas, porque Emilio habla muy bonito, y Héctor Santana, que realmente ha demostrado no solamente sapiencia, sino ese dote de los dotes que tiene de escritor y de docente. Pero Héctor no nos ha hablado, Emilio, que esa es una tarea pendiente, de que su novela, La mano de Dios, es una novela basada básicamente desde el punto de vista de la técnica en un bolero, solamente La mano de Dios. Bueno, Héctor, eso lo vamos a tratar después, porque también tú dices, bueno, el maestro tiene que hacer de todo, bailar, cantar. Bueno, yo no canto bueno, pero bailo bueno. Emilio, no quiero leer esa novela. ¿Dónde está esa novela, La mano de Dios? Yo hablo con Héctor para ver si te conseguimos un ejemplar. Pero eso tiene que Héctor autorizarlo. Porque Héctor es muy, o sea, decataloga muy fácil los libros, y entonces, por ejemplo, 250 detonadores, que es un excelente libro, que es casi por momentos se convierte en una narrativa. Tú dices, wow, aquí hay como que una historia involucrada dentro de estos detonantes, pues tampoco se consigue con facilidad. Pero nada, les agradezco mucho el encuentro. Sabes que lo respeto mucho, Héctor, tú no lo sabes, no te lo había dicho personalmente, pero te admiro mucho, me encanta tu literatura, eres un prosista de primera, y gracias por tu obra en la República Dominicana, y ustedes también, gracias por aportar y por no quejarse de que el mundo está malo, sino mejorarlo. Así que les agradezco mucho y ha sido un verdadero placer para mí. Emilio. Felicidades, profesor. Felicidades. Vuelva pronto a Barahona, vuelva pronto. Emilio y Héctor, este espacio, este diálogo literario internacional se honra con la presencia de ustedes. Para nosotros como dominicanos, tener a disertantes como ustedes hablando de temas tan interesantes como el que hoy hemos abordado, realmente es un privilegio. Te doy la libertad de que te despida y de que puedas salir ahora a tus actividades, pero vamos primero a darle la palabra a Gerardo Roa. Maestro Gerardo Roa, ¿está por ahí? Buenas tardes. Pero perfecto, maestro Gerardo, salude, que usted también lo esperamos siempre. Buenas tardes y buen provecho de este banquete literario, académico que hemos tenido. De verdad que aunque accedí por razones ajenas a mi voluntad un poquito tarde, pude disfrutar con lo que debo expresar también, que siento mucha empatía con todo lo que se ha dicho, esas expresiones auténticas, genuinas, de Ángel Soto, Emilio y de Rolando Santana. De verdad que han llenado todas las expectativas. No voy a hablar de mi caso porque eso sería otra conferencia, sino felicitarlo a todos, a Susana, que está ahí siempre apoyado. Es un lujo, de verdad que sí. Y a todos mis colegas de la Escuela de Letras de aquí que están aquí presentes, Blanca, Diana, Marni y todos los demás profesores. Creo que la profesora Enércida, que primera vez que está, y le damos la bienvenida. Maestro Gerardo, mire, le aprovecho para decir al público que Gerardo Roa, no solamente como director de la Escuela de Letras, sino también como amigo, como colega, nos ha estado apoyando siempre. Así que la invitación para que Emilio venga a República Dominicana a compartir todos sus saberes con nosotros, esta invitación la asume también el director de la escuela. ¿Verdad que sí, Gerardo? Claro que sí, claro que sí. Y decirle a Emilio que aunque tenemos muchas ocupaciones, siempre ando con un libro en la guagua, leo en los semáforos, terminamos uno y seguimos otro, pero es verdad lo que dice, hay muchas limitaciones.
El maestro Gerardo es un apasionado de la literatura. En su jipeta siempre hay un libro y un peine, porque siempre está muy bien peinado. Hermanos, Qué bien. bueno, entonces con la formalidad que implica, bueno, Héctor, despídete. Yo no puedo cerrar el programa, este diálogo, si tú no te despides formalmente de tus amigos que con tanta atención te han escuchado. Yo quiero dar las gracias a todos los maestros que desde distintos espacios nos acompañan y de verdad que me he sentido muy bien con ustedes. Gracias por, Juan, ocurrírsele ponerme con Emilio del Carril, que es una persona que yo admiro y que respeto mucho. Y de verdad que invertir estas 2 horas ha sido gratificante, ha sido provechoso y de verdad que mirar los rostros de ustedes me llena de mucho más deseo de seguir y de trabajar. Susana, te he visto prestar atención con mucho cariño, Sí. y de verdad que valoro eso. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Miren, cuando ustedes no me vean así, miren, esta chaqueta la estoy estrenando hoy justo para ustedes. Cuando ustedes no me vean así bonito, relajado, digamos, como diría una amiga, colega, así medio chacharandoso, no recuerdo el término ahora, entonces no habrá más diálogo, porque el diálogo es para esto, es para que nos sintamos bien, para que compartamos experiencia, pero sobre todo un diálogo no tiene por qué ser aburrido y lo hemos demostrado. Un diálogo divertido, ameno, pero sobre todo con un altísimo nivel académico, una altísima calidad, pero sobre todo con respeto, con dinamismo, que es lo que nuestros docentes se merecen. Muchísimas gracias. Con estas palabras despedimos este 26º Diálogo Literario Internacional con el tema Literatura Creativa y Nuevas Tendencias. Muchísimas gracias, feliz fin de semana, feliz sábado, pronto estaremos en Barahona, así es que se les quiere y estamos en la mejor disposición de seguir trabajando juntos, porque juntos somos más. Gracias a ti, Juan Averso, gracias a ti, porque fue un diálogo maravilloso. Encantadísimo, Blanca Castaño, debiendo de ti lo acepto con humildad. Feliz tarde y muchas bendiciones para mis amigas de aquí y de allá. Besos. Gracias, gracias por borrar las fronteras. Gracias. Estamos borrando fronteras. Gracias, americanos, europeos. Gracias. Josefa, un abrazo desde el Caribe y a todos los demás. Diana Martínez, besos. Adiós. 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 Hasta el próximo diálogo. Gracias. Adiós.